En la segunda sesión de este curso de conceptos estadísticos indispensables para profesionales de la salud, vamos a hablar sobre tal vez el tema más importante, o uno de los temas más importantes, que es la interpretación de pruebas diagnósticas. Esto es algo común a muchísimos ámbitos diferentes de la práctica médica, distintas especialidades, etc. Y vamos a entrar directo con un ejemplo. Eh, Nosotros podemos leer en revistas de oncología, por ejemplo, sobre los beneficios del tamizaje con mastografías para la mortalidad en cáncer de mama. Entonces, pues podemos ver en esta conclusión de una revisión en esta reputada revista cómo los autores concluyen que el tamizaje tiene un claro beneficio del 20% de reducción en la mortalidad asociada a cáncer de mama en la población. Entonces, este 20% nos puede causar mucha confusión, como vamos a ver más adelante. Porque este 20% mucha gente lo interpreta como que vamos a salvar al 20% de las mujeres que tengan cáncer de mama. O que vamos a salvar a, la quinta parte, que sería lo mismo. O que hay veces que también confundimos ese 20% con el beneficio neto de hacer tamizajes. O sea que si hacemos una campaña de tamizaje, esperamos reducir un 20% la mortalidad en la población en la que empezamos a tamizar. Esto es totalmente falso. Esto quedó bien demostrado en una revisión sistemática publicada hace ya varios años en Cochrane por Peter Gottsche y John Jorgensen, en donde demostraron que el número necesario a tamizar para prevenir una muerte por cáncer de mama es de 2000. No es para nada como se podría interpretar, o como mucha gente interpreta, ginecólogos incluso, que necesitamos tamizar a 5 para salvar a una, ¿no? Porque tenemos ese 20% de beneficio. No, necesitamos tamizar 2000 para salvar a una. Y esto tiene que ver con cómo se reporta el riesgo. Si uno analiza los resultados originales, tenemos que sin tamizaje hay 5 muertes por cada 1000 pacientes. Y en el grupo que sí tenía tamizaje hubo 4 muertes por cada 1000 pacientes. ¿Esto es un 20% de reducción en la mortalidad? Pues sí, o sea, matemáticamente es cierto. El 20% de 5 es 1, y la diferencia entre 4 y 5 es 1, y eso se puede interpretar como un 20% de reducción en la mortalidad. Sin embargo, pues para nada es lo que los autores nos están invitando a entender. No quiere decir que maliciosamente nos quieran confundir, pero nuestro cerebro es como más fácilmente interpretar esos resultados. Entonces sobreestimamos el beneficio que nos están reportando. No nos dijeron mentiras, simplemente la forma en la que nos están contando los resultados nos confunde. Y esta discrepancia en la forma de contar los resultados es muy frecuente incluso en revistas de mucho prestigio, y por supuesto es un problema. En este caso los autores siguieron estas 3 revistas, JAMA, Lancet y el British Medical Journal, durante 2 años, y lo que se encontraron es que, para empezar, la frecuencia se reportaba menos de la mitad de las veces. Es decir, o la mitad de las veces más o menos. Es decir, la frecuencia me refiero a este 5 por cada 1000, o este 4 por cada 1000. Pero no solo eso, sino que en un porcentaje altísimo de los estudios que se publican en estas 3 revistas, los beneficios están expresados como porcentajes, mientras que los riesgos están representados como riesgos absolutos. Es decir, como queremos hacer ver bien a los beneficios, los reportamos como porcentaje, y como queremos minimizar o hacer parecer menos los efectos adversos, por ejemplo, pues esos sí los reportamos en frecuencia. Lo cual, por supuesto, es mañoso. Porque, a ver, pues sí, todos los autores y todos los investigadores queremos que nuestros resultados sean bien recibidos, y que la gente crea en las hipótesis que nosotros apoyamos también. Pero pues esto es claramente mañoso, porque además sí hay evidencia de que los mismos datos expresados de distintas formas tienen interpretaciones diferentes en personal de la salud. Entonces, imagínense que tenemos este caso clínico, en donde, porque pues la cosa se pone peor. Este es un caso clínico
que puede pasarle a cualquier profesional de la salud, no importa su especialidad, ¿no? O sea, seguramente pueden tener una tía, su mamá, sus hermanas. Imagínense que tienen una mujer de 45 años de edad que tiene una mastografía que fue calificada como anormal, BRADS 4. ¿Cuál es la probabilidad de tener cáncer de mama? ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente tenga cáncer de mama? Entonces, bueno, podemos irnos a los datos oficiales de la sensibilidad y la especificidad de la mastografía. Y entonces hay que recordar que como la densidad del tejido mamario va cambiando conforme envejecemos, pues la sensibilidad y la especificidad cambian de acuerdo a nuestra edad. Entonces, bueno, revisamos cuál es la sensibilidad para el grupo de edad que nos interesa, en este caso el de 40 a 49 años, y vemos como la sensibilidad es del 76% y la especificidad es del 90%. Esto puede sonar bien, sin embargo, nos va a meter en muchos problemas como vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque de hecho, y bueno, además aquí es donde voy a mencionar, pues sí, o sea, si ustedes le ponen este mismo problema, el problema que les voy a plantear ahora, a un grupo de ginecólogos, solo el 26% va a contestar correctamente. 3/4 partes contesta equivocadamente, erróneamente. Entonces, pues bueno, esto por supuesto es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo la confusión es poca, sino que además, o sea, no solo la confusión es mucha, perdón, sino que además es casi 10 veces más probable que esa mastografía sea un falso positivo a un verdadero positivo. Y esto en varios cursos de estadística se pone como un ejemplo o sea, le dicen una paradoja bayesiana en algunos casos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que si mi familiar acaba de llegar con una mastografía normal, sea más probable que esto es un falso positivo que un verdadero positivo? Pues bueno, vámonos lento para que les quede bien claro. Este tipo de valores casi siempre se calculan con estas tablas, que como les prometí en la sesión 0, no me importa que sepan las fórmulas de memoria, ni mucho menos. Pero sí me importa, porque les va a facilitar entender el ejemplo, que entiendan cómo están estructuradas. Estas tablas de 2x2, 2 columnas, 2 renglones, típicamente se escriben con la enfermedad, es decir, si tengo la enfermedad o no tengo la enfermedad en las columnas, y la prueba, salí positivo en el test o salí negativo en el test en los renglones. Es decir, quien sí tiene la enfermedad y sale positivo en el test va en el cuadrante superior izquierdo, no tiene la enfermedad, pero sale positivo, un falso positivo, en el cuadrante superior derecho, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué quiere decir sensibilidad? Sensibilidad, en palabras llanas, es cuántos de los que están enfermos salen positivos. Y especificidad es cuántos de los que están sanos salen negativos. Es decir, cuáles son los verdaderos positivos y cuáles son los verdaderos negativos. Pues bien, con los datos que ya habíamos revisado, hay que recordar que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres de 40 a 49 años de edad, como nuestra paciente, es de 1.4%. Pues bien, fíjense qué ocurre. Si yo hago 1.000.000 de mastografías, 14.000 tienen cáncer, el 1.4% de 1.000.000. Como mi sensibilidad es del 75%, 75% van a ser verdaderos positivos. Es decir, 10.500 pacientes con cáncer, de los 14.000 que tienen cáncer, sí van a salir positivos en mi estudio. Sin embargo, pues de este 1.000.000 de pacientes, 986.000 no tienen cáncer. Y como mi especificidad es del 90%, quiere decir que al 10% de estas les voy a decir que sí tienen cáncer o que probablemente tienen cáncer, aunque esto no sea cierto. Si comparo los números absolutos, fíjense cómo, o sea, si me regreso a la tablita, va de nuevo todo. 1.4% de prevalencia en este grupo de edad. Sensibilidad del 75%, especificidad del 90%. Verdaderos positivos, 10.500, el 75% de los 14.000 que tienen cáncer. Verdaderos negativos, 887.400, es decir, no tienen cáncer y correctamente les dijimos que no tienen cáncer a 887.400. Pues bien, fíjense cómo tengo 98.600 falsos positivos y 10.500 verdaderos positivos. Es decir, efectivamente hay casi 10 veces más falsos positivos que verdaderos positivos. Y nadie nos ha engañado, simplemente utilizamos datos que están bien publicados y que están corroborados, pero que nos confunden. Algo que ocurre muchas veces, como vamos a ver a continuación, es que los médicos confunden sensibilidad con valor predictivo positivo
y especificidad con valor predictivo negativo. Me explico un poco mejor. Cuando nosotros vemos un resultado en una prueba diagnóstica, nosotros solo estamos viendo si el resultado fue positivo o negativo. Sin embargo, nuestra pregunta no es sobre qué tan precisa es la prueba. Nuestra pregunta es si mi paciente está enfermo o no. Es decir, el dato que nos contesta la pregunta clínicamente importante es el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo, no la sensibilidad y no la especificidad. Cuando yo tengo el resultado y tengo un resultado positivo, yo no sé si es un verdadero positivo o un falso positivo. Mi pregunta es la columna verde, no el renglón rojo. Y conocer la sensibilidad no es suficiente para saber si un paciente padece la enfermedad que se buscaba o no. ¿Por qué? Porque también necesito tener una idea más o menos de la prevalencia de esa enfermedad. Fíjense el impacto que tiene pensar antes de pedir estudios, pensar antes de hacer las cosas, no pedir estudios a lo loco, no hacer check-ups igualitos para toda la población. Fíjense lo importante y lo útil de pensar antes de hacer las cosas. Vamos a suponer que ahora, porque por otro lado, yo no puedo hacer mucho por cambiar la especificidad y la sensibilidad de las pruebas. En el caso concreto de las mastografías, esos números no van a cambiar a menos que alguien desarrolle un aparato, un mejor aparato, o que alguien venga con una técnica nueva. O sea, la sensibilidad y especificidad me hablan de la prueba, no del paciente, y no se van a modificar más que con avances tecnológicos. Sin embargo, sí puedo modificar la prevalencia en el grupo que voy a tamizar. ¿Por qué? Porque estos son fijos, pero este sí lo puedo cambiar. ¿Qué ocurre si ahora me fijo en las mujeres de 40 a 49 años, pero que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, mutaciones, de gen BRCA o de cáncer de ovario? Aquí la prevalencia ya no fue de 1.4, es del 14%. Fíjense cómo mi especificidad y mi sensibilidad son las mismas. Como estoy seleccionando, estoy siendo muy selectivo en las pacientes que voy a tamizar, ya no tengo que hacer 1,000,000 de tamizajes, ahora solo voy a hacer 100,000. Entonces, fíjense cómo funcionan los números ahora. De estas 100,000, el 14% de 100,000, pues 14,000. 14,000 tienen cáncer. Como mi sensibilidad es del 75%, ¿cuáles son verdaderamente positivos? ¿Cuáles sí son correctamente detectados? 10,500. Es decir, se me fueron del 25%. 3,500 sí tenían cáncer y yo no los alcancé a detectar. 86,000 no tienen cáncer. Y correctamente identifiqué que 77,400 no tienen cáncer. Como mi sensibilidad es del 10%, mi especificidad es del 10%, falsamente identifiqué a 8,600 como que sí tenían cáncer cuando esto es incorrecto. Pero fíjense cómo ahora el hecho de pensar antes de hacer las cosas y de no hacer mastografías a lo loco me permite que ahora sí tengo más verdaderos positivos que falsos positivos. Esto es un esquema que funciona mucho mejor. Aquí se los pongo para que lo comparen directamente. Aquí hice 1,000,000 de tamizajes, en el otro hice 100,000 tamizajes. No cambió nada, estoy usando el mismo aparato, estoy usando la misma técnica. Pero haber modificado la población en la que yo estaba haciendo estos tamizajes me permite tener un mucho mejor rendimiento diagnóstico de la misma prueba. Ahora, déjenme aquí mencionar una cosa adicional. ¿Qué ocurre si la prevalencia es cambiante? Como por ejemplo, la de la influenza. La prevalencia de la influenza varía a lo largo del año. Es más alta cuando es temporada de influenza, es más baja cuando no es temporada de influenza. De nada sirve o sirve de muy poco hacer pruebas cuando la prevalencia de la influenza es bajita. Por eso de hecho no se recomiendan. Solo hacemos pruebas cuando la prevalencia de la influenza es alta. ¿Por qué? Porque tendríamos un ejemplo similar, ¿no? O sea, hacer pruebas de influenza todo el año, pues hacerlas así a lo loco, por el valor predictivo, hace que el valor predictivo positivo de esas pruebas sea más bajo que si hago pruebas de influenza cuando la prevalencia es alta. Entonces, esto tómenlo muy en cuenta. La prevalencia de la enfermedad que están buscando es alta, es baja, es cambiante, porque eso es lo que realmente les va a decir si la prueba fue útil o si su paciente probablemente tiene la enfermedad o no. Ahora bien, ¿qué consideraciones importantes hay que tener para analizar nuevos biomarcadores? Todo el tiempo se están desarrollando
nuevas moléculas para medir, bueno, se están descubriendo nuevas moléculas para medir o desarrollando nuevas pruebas y se están estableciendo o cambiando puntos de corte. Y muchas veces creemos que ser más sensible es sinónimo de ser más útil, pero esto no es necesariamente cierto. Y para poner un ejemplo, sobre todo en la pandemia, pues nos hemos encontrado distintas formas de medir la temperatura, ¿no? Las pistolitas, bueno, los termómetros de pistolita, que luego además generaron miedo que porque se te iban a borrar la memoria y eran radioactivos y un montón de tonterías. Y lugares en donde, pues bueno, con mi mano y voy a ver si siento que estás caliente o no. A ver, ¿son dos formas de detectar si alguien tiene la temperatura alta? Sí. ¿Funcionan igual? No. ¿Qué tiene que ver aquí? Fíjense cómo, o sea, lo de diagnosticar fiebre por palpación, o sea, no es nuevo ni tampoco agarrado. O sea, también hay revisiones sistemáticas al respecto. O sea, tenemos la sensibilidad y la especificidad de medir la temperatura con la mano. En este caso, fíjense cómo la sensibilidad más o menos varía desde el 90 hasta el 58%. Sin embargo, pues la sensibilidad de la pistolita es mucho mayor. ¿Por qué? Porque mi rango de detección con la mano es menor que el de la pistolita. Cuando si yo le pongo la mano, pues a lo mejor puedo detectar diferencias de medio grado centígrado. Pero si uso la pistolita, puedo detectar diferencias de un décimo de grado centígrado, de una décima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si mi punto de corte es de 8.3, más veces voy a identificar correctamente que la temperatura está por arriba de ese punto de corte que si utilizo la mano. Y esto ocurre, por ejemplo, es decir, aquí la idea que quiero transmitir es que lo importante en sensibilidad o cuando se desarrollan nuevos métodos diagnósticos es identificar si son capaces de detectar diferencias clínicamente relevantes. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a suponer que alguien viene con un nuevo método, con una mejora a las PCRs para detectar infección por VIH. ¿Me serviría tener una prueba que pudiera detectar una copia en lugar de diferencias de 30 copias o de 50 copias? Bueno, pues ustedes podrían decir que a lo mejor sí, a lo mejor en algunos casos, lo que tenemos ya es muy bueno, pero pudiera ser deseable que mi límite de detección fuera de una copia en lugar de 30 copias. Sin embargo, por ejemplo, fíjense si tuviéramos esfigmomanómetros que nos pudieran detectar décimas de milímetro y bueno, esas décimas de micra, pero décimas de milímetro de mercurio. ¿Me serviría saber si mi paciente tiene 140.3 en lugar de 140.2 milímetros de mercurio de presión sistólica? Pues no, o sea, ese poder de detección no va a cambiar mis decisiones clínicas. Bueno, si mi paciente tiene 160.8 o 160.9, pues me da igual porque, o sea, yo ya sé que está hipertenso y entonces tengo que hacer cosas al respecto. En cambio, pues si tuviera poderes de detección diferentes para otro tipo de parámetros como el de la PCR, eso sí pudiera llegar a ser útil o deseable. Lo que quiero decir es, no porque alguien venga y les venda una nueva prueba diagnóstica más sensible, quiere decir que es útil, porque la utilidad en realidad la conocen ustedes, los que saben medicina son ustedes y los que saben qué es una diferencia clínicamente relevante son ustedes. No se dejen marear, porque pues típicamente quien promueve o vende nuevas pruebas de diagnóstico va a hacer uso de sensibilidad o especificidad cuando, pues espero haberlos convencido, no son necesariamente los valores más útiles de las pruebas. Aquí hay que tomar en cuenta que, o sea, vamos a suponer que yo tengo una nueva prueba para detectar midichlorians, estas partículas que dicen en Star Wars que tienen los seres sensibles a la fuerza. ¿Me serviría si puedo detectar poquitas o muchas? Bueno, pues eso ya no lo sé. O sea, sería la diferencia entre usar la pistolita o usar mi mano. Puede ser que yo tenga una prueba que me permite detectar décimas y entonces eso me ayudaría a tener cierta utilidad. Bueno, en este caso no sería clínica, sino fantástica. O si uso mi mano, pues a lo mejor se me van a ir varios potenciales caballeros Jedi. Y lo que quiero decir, o sea, como a riesgo de ser redundante, es nada de esto tiene sentido, la sensibilidad y la especificidad no tienen sentido si yo no entiendo el problema que estoy tratando. ¿Cuánto es una diferencia en midichlorians relevante? Pues quién sabe, o sea, no
yo no sé de eso, si no entiendo esas diferencias, pues de nada me sirve tener distintas pruebas o pruebas más sensibles. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar diferencias estadísticamente significativas que son clínicamente irrelevantes. Y este tema lo vamos a ver en clases futuras, pero de una vez grábenselo en la cabeza. No porque yo tenga una diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que encontré algo útil. Esto es cierto tanto para las pruebas diagnósticas como para los estudios clínicos. Y escoger el punto de corte, para escoger un punto de corte, la clínica manda. Vamos a suponer, por ejemplo, o sea, puede ser que cuando yo hago estas curvas ROC, que también las vamos a ver después, por estas curvas que me sirven para identificar la sensibilidad contrastada con especificidad, o a veces utilizan el complemento de la especificidad, me sirven para saber, a ver, ¿cómo voy a escoger un punto de corte? Mi punto de corte clínicamente útil puede ser que sea diferente al punto matemáticamente recomendable. Es decir, si yo le hago caso solo a la curva, pues lo razonable matemáticamente sería utilizar el punto en donde el área es más grande, en donde tengo más sensibilidad y más especificidad. Sin embargo, puede ser que ese punto exponga a pacientes a riesgos innecesarios. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos un score de mortalidad que va del 0 al 100. Puede ser que mi score tenga una... puede ser que el punto ideal, o matemáticamente el punto ideal de mi score sea 25, ¿no? Va del 0 al 100. Sin embargo, con ese 25 yo consigo una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90%. En cambio, tengo otro punto que a lo mejor matemáticamente no es tan bueno, vamos a decir 75, mi área es más chiquita, pero me da una sensibilidad y una especificidad del 98%. Es muy grave decirle a una persona que se va a morir y tal vez desahuciarla cuando esto no es cierto. Ese es un error que no quiero cometer. Entonces, ¿cómo decido cuál es el punto de corte? Pues me tengo que fijar en qué tipo de errores no quiero cometer, qué error es más grave, y no necesariamente en cuál es el punto de corte matemáticamente ideal. Eso es un poco lo que les quiero decir con esta imagen. Cuando hacemos pruebas diagnósticas y establecemos puntos de corte, no necesariamente hay que privilegiar el que aumenta mi área bajo la curva ROC. Puede ser que el criterio me haga tomar un punto diferente y hay que tomar en cuenta qué tipo de error es más grave, mi falso positivo o mi falso negativo. Eso es todo por esta clase, y si tienen dudas, pues ahí pónganla en los comentarios o mándenme correo y nos vemos en la próxima.